Mi nombre es Haider Ochoa y soy profesor de tiempo completo aquí en la Escuela Interamericana de Bibliotecología. Digamos que el poder incursionar en la virtualidad, eh, bueno, ha sido una apuesta yo creo que desde hace varios años. Ahora por la experiencia pues como completa, pues ahora pues completamente en virtualidad, pero yo siempre he pensado que el utilizar las tecnologías nos permite romper con las barreras de siempre, es decir, con las barreras temporales y con las barreras espaciales. Entonces, en esa dinámica, pues o inicialmente no nos limita solamente al aula de clases, sino que nos da la posibilidad de encontrarnos en diversos espacios. Entonces, yo creo que eso es importante y más que todo en la virtualidad nos permite romper con ese tipo de cosas. Entonces, en ese escenario uno pensaría que enfrentarse pues, o utilizar herramientas tecnológicas es también la posibilidad de conocer diversas experiencias de aprendizaje que tienen los estudiantes, por ejemplo, en regiones, ¿cierto? Entonces, eh, tener esas posibilidades hoy en día con la virtualidad, pues en este caso con los cursos que estamos ofreciendo desde acá de la escuela, nos da esa posibilidad de conocer a esos estudiantes, sus dinámicas, sus aprendizajes, ¿cierto? Y a su vez estar en un contacto permanente, que a veces en la presencialidad pues también como que se rompe. El estudiante muchas veces se limita a asistir a la clase y pare de contar. En la virtualidad de alguna manera hay un contacto, a pesar de que muchas personas dicen que hay un contacto más lejano, para mí me parece que es al contrario, porque uno constantemente está interactuando con las personas. Para eso utiliza pues uno como diferentes medios que le posibiliten ese tipo de cosas. Entonces, eso es importante. Y lo otro es que también es la posibilidad de no solamente llegar y pararse e impartir una clase como tradicionalmente se ha hecho, sino de utilizar un montón de recursos que facilite el aprendizaje para esas personas que tienen formas de aprender diferente. Entonces, el poder tener ese tipo de recursos, diseñar contenidos de forma multimedial, todo eso, pues potencia todos esos estilos de aprendizaje. Entonces me parece pues como muy importante también por eso y una potencialidad de la virtualidad. Yo creo que en este caso pues la herramienta principal es la plataforma, que en este caso es Moodle, ¿cierto? Sin embargo, para mí es muy importante, así como lo decía ahorita, el tema de la comunicación con el estudiante. Y en ese sentido, yo creo que hay herramientas que nos permiten mucho más contacto para eso. El caso de utilizar, por ejemplo, una herramienta como Hangouts para una interacción constante con los estudiantes. Incluso dentro de mis prácticas en la virtualidad, tengo, como los estudiantes realizan trabajos de curso y tienen grupos de trabajo, entonces tengo normalmente chats con cada grupo de trabajo y una comunicación permanente con esos grupos y un chat para una comunicación general del grupo, pues de todo el curso completo. Entonces eso me ha permitido, por ejemplo, el poder estar enterado de en qué van los estudiantes, cómo avanzan, todo eso. Y además utilizar pues como ciertos recursos multimediales como YouTube, pues que me permita pues como compartir con los estudiantes y permitirles ver más allá simplemente de los contenidos que están en el curso. Entonces utilizo ese tipo de instrumentos. De pronto no ahora, pero sí en algún momento he utilizado pues otras herramientas como esas herramientas interactivas para hacer quiz, pues para hacer sopas de letras, esas cosas también pues han estado presentes, pero pues en este caso pues no está contemplado dentro del diseño del curso, ¿cierto? Yo creo que el poder tener un programa virtual y el poder ofertar eh, pues tener esa oferta virtual, yo creo que de por sí ya garantiza un nivel de acceso para muchos que de pronto no están aquí en la ciudad, ¿cierto? El caso de poder llegar a las regiones es fundamental en el caso de la virtualidad. Muchas personas pues no pueden desplazarse. Anteriormente teníamos que muchos de los egresados de tecnología tenían que desplazarse hasta acá a Medellín a vivir, a trabajar, a cambiar su estilo de vida.
para poder terminar su pregrado. El hecho de tener la virtualidad en este caso les da la posibilidad de quedarse en lugares y de obviamente terminar su formación académica, ¿cierto? Entonces, en ese escenario yo creo que ese asunto de esa barrera espacial, geográfica, ahí se empieza a superar. Entonces, eso es clave. Lo otro que encuentro es, yo sí considero que hay un cambio en la forma de aprender de las nuevas generaciones y tiene que ver con que muchos ya son más visuales, más multimediales, incluso por eso también el concepto es más de transmedia, de una hiperconexión constante, más del mundo o de habitantes de la digitalidad, ¿cierto? En ese escenario yo creo que ahí se presenta pues una oportunidad con la virtualidad de potenciar esos diversos estilos de aprendizaje al tener múltiples tipos de contenidos, ¿cierto? Ya no solamente tener texto, sino tener la posibilidad de tener una bioclase, un interactivo, una grabación con una experiencia, pues todas esas posibilidades les permiten a ese estilo de personas como potenciar sus capacidades de aprender, ¿cierto? Entonces, puedo ir mezclando cosas. Yo creo que es importante también ver que la virtualidad nos permite ese tipo de cosas. De pronto, uno lo que siempre pensará de la virtualidad es el asunto que es más difícil el trabajo en equipo entre estudiantes. Entonces, potenciar ese aprendizaje colaborativo, como que el imaginario siempre está, aunque que yo si estoy lejos del otro, no puedo trabajar con el otro. Entonces ahí sí se presenta una dificultad frente a la concepción, pues más que todo al prejuicio de la virtualidad o al proceso de aprendizaje en la virtualidad con respecto a la presencialidad. Sin embargo, yo creo que es también como algo que nos han vendido, porque la virtualidad, si quisiéramos, antes nos potencia el trabajo en equipo, ¿cierto? El podernos conectar con otra persona sea donde esté, ¿cierto? Y poder trabajar con ella utilizando medios de comunicación como Hangouts, como la misma plataforma que utiliza UDA, pues Big Blue Button, todo esto para mí es un potencial. Sin embargo, yo creo que ahí hay una tarea por hacer con respecto a construir esas visiones que tenemos de que la virtualidad es como para un aprendizaje muy solitario en el medio de su autonomía, ¿cierto? Entonces, es un asunto pues, que puede relacionar una potencialidad, pero también a la vez una dificultad. ¿Qué más encontramos? Que aunque efectivamente lo que digo es que por lo menos las nuevas generaciones piensan más de una forma multimedial, de todas maneras tenemos ciertas generaciones que todavía tienen problemas con el uso de las tecnologías. Y en este caso, pues creo que lo hemos vivido, ¿cierto? Hay estudiantes que al final nunca pudieron con la modalidad virtual, ¿cierto? Entonces implicó que cancelaran el semestre, que, pues, que utilizaran, pues, o que definitivamente dijeran, no voy más con este tipo de cosas. O hay otros que lo han intentado, pero les ha dado realmente muy duro, ¿cierto? Inclusive uno, cuando, por ejemplo, está en un proceso de formación, pues uno a veces posiblemente dependiendo del curso, uno dice, no, esto no es lo mío, esto no es así, esto no me parece pues chévere y termina renunciando. Por ejemplo, yo soy una persona que he tenido múltiples dificultades con la formación virtual. ¿Por qué? Porque a veces siento que pareciera que la virtualidad se convierte simplemente en pasar un texto que está escrito en cualquier lugar y ponerlo en una plataforma virtual y crear foros y simplemente lea y opine. En ese sentido, pues yo creo que ahí sí nos limitamos. Por ejemplo, en mi caso, cuando he tenido experiencias de formación, ahí me veo pues muy limitado y termino aburriéndome y no termino la formación. Entonces, en ese escenario, pues yo creo que por lo menos en nuestro caso, ahí sí tenemos una oportunidad, pues obviamente una fortaleza en términos de que lo que ha hecho, por ejemplo, de arroba con todo ese diseño de un curso y de las múltiples formas de ofertar el contenido y el seguimiento del curso, pues nos posibilitan potenciar lo que he dicho como los estilos de aprendizaje. Entonces ahí diría uno que hay un éxito mayor. Por ejemplo, en mi caso,
respecto al proceso de formación con mis estudiantes, pues ha sido muy significativo porque realmente la cuota de cancelación ha sido mínima. Pues de 18 estudiantes que tenía, tengo 14 en este momento. Y de esos 14, los 14 trabajan. Pues todos están conectados con el curso, todos avanzan, haciendo monitoreo al seguimiento pues, de qué tanto avanzan de la mejor manera, ven todos los recursos, participan de los espacios pues, que se han definido para interactuar. Entonces, es posible pues como ese tipo de cosas, ¿cierto? Sin embargo, el asunto también está en que la virtualidad nos potencia, pero hay otros asuntos que también hay que tener en cuenta que de pronto nos limitan, y es que la conectividad es fundamental, pero en muchas zonas no tenemos buena conectividad, inclusive acá a veces hemos tenido problemas, las herramientas fallan, ¿cierto? Entonces, eso también hace parte de, digamos así, dificultades que se presentan en la virtualidad y que muchos estudiantes pues terminan cuestionando en muchas ocasiones. Entonces, eso pues también puede como una limitación que aún tenemos. Por ejemplo, hay algo que yo sí considero que la implementación de tecnologías en la educación posibilita, en este caso de una modalidad virtual, posibilita, y es el asunto de los tiempos, del manejo de los tiempos. Porque si se siente, pues, o el estudiante puede ir a su ritmo en términos de los manejo de los tiempos. A un estudiante acá, básicamente, pues en la presencialidad tiene que cumplir con una asistencia a una clase, ¿cierto? En la virtualidad, aunque hay momentos obligatorios, digamos que el contenido está dispuesto, es como para que avance y para que el profesor sea un orientador, pues sea más bien un guía que le permita recorrer ese camino de manera autónoma en torno a su proceso de formación. Entonces, eso es una potencialidad que le veo mucho a la virtualidad. Sin embargo, también puede ser una desventaja en términos de que si el estudiante no encuentra un sentido en el contenido, puede perderse, ¿cierto? Entonces ahí también es la importancia del profesor. También pasa pues que muchos en torno al tema de la disciplina pues no la cogen y terminan pues también cancelando pues o dándose a la pérdida frente a eso. Entonces, a pesar de que es una potencialidad, pues también implica un compromiso con la formación autónoma y en entender que la dinámica ya no es estar en un salón de clases y en ver al profesor y escucharlo y tomar notas, sino que hay otra forma de aprender, ¿cierto? Hay otras formas más autónomas de poder aprender en torno a los cursos que hemos venido trabajando. Esa es una pregunta difícil para mí, porque entra, ya estoy, es decir, yo siempre he sido un gomoso de las tecnologías, entonces siempre he venido experimentando y probando herramientas y en la medida de las posibilidades pues las implemento. Entonces, por lo menos digo que es difícil para mí en términos de que a partir de eso siempre he dicho que el profesor debe ser un gomoso, pues si quiere implementar tecnologías en la docencia, también tiene que darse a la tarea, no solamente de decir, instáleme esta herramienta, sino también de cacharrear, de probar, de estar buscando nuevas formas, ¿cierto? De potenciar esas formas de aprendizaje. Entonces, ahí yo creo que es clave ese ser curioso, ¿cierto? Incluso aquí en la universidad el sacar ese investigador en torno a los procesos educativos para estar constantemente explorando y mirando no solamente qué tipo de herramientas se pueden utilizar, sino qué tipo de metodologías se pueden también trabajar. Entonces ahí es clave ese nivel de curiosidad y de búsqueda permanente. Yo creo que sí debe haber una formación básica en el uso de tecnologías, por lo menos en saber qué es un sistema operativo, qué es una herramienta web como tal, qué es una tecnología aplicada a la educación. Es decir, debe haber una búsqueda de ese tipo de cosas, de esas concepciones, que le permita tener claro qué es eso, porque lo otro es que es bueno eso sí, de experimentar, de ser gomoso, pero no se trata simplemente de coger, ay, ve esta herramienta tan chévere y la tiramos al proceso de enseñanza-aprendizaje, no.
se trata también de encontrarle un sentido, ¿cierto? Un sentido desde obviamente el uso de la herramienta, pero también desde la práctica pedagógica. Si usted empieza a implementar herramientas por implementarlas, de seguro eso no va a terminar bien. Pues si le resulta es muy de buenas, pero de seguro eso no termina bien. Entonces es necesario también pues como un conocimiento básico, tanto de las herramientas como el proceso educativo, pues el proceso pedagógico como tal. Entonces, considero también eso muy clave, ¿cierto? Sin embargo, yo creo que también es bueno decirlo y es que para uno implementar tecnologías no necesita ser un experto, pues, en manejo de tecnologías. Yo creo que está es el interés, porque si uno no conoce algo, no aprende, ¿cierto? Uno se da la tarea de aprenderlo, ¿cierto? Ahí está pues también ese proceso de que el profesor no solamente enseña, que es una concepción para mí errónea, sino que también busca la forma de aprender tanto con los grupos de trabajo, pues con los estudiantes, también en torno a la práctica docente, ¿cierto? Entonces ahí es clave que el profesor esté en un proceso constante de búsqueda, de cambio, de aprendizaje, en torno al uso de las herramientas para implementarlas pues en la labor docente, ¿no? Entonces, me parece muy clave. Pues de entrada uno diría que muchas personas antes lo ven no como exitoso, sino como algo negativo. Inclusive hay un caso y es que pues hay una decisión que tomar con respecto a los cursos que se deben virtualizar y, y había un comentario pues respecto a que un curso no se podía virtualizar porque se perdía como el sentido de la práctica, de taller, al virtualizarlo completamente. Entonces, eso es una concepción que normalmente tenemos, que a veces la virtualidad como que simplemente está dispuesta es para almacenar contenido, pero no, por ejemplo, para potenciar la práctica, la realización del taller, de la construcción con los estudiantes en el aula de clase, o sea, como si esa concepción no se diera en la virtualidad. Entonces, dentro de una diría que a veces se considera más que exitoso, es algo negativo, pues, o muchas veces un fracaso. Sin embargo, yo creo que una posibilidad de transferirlo o el éxito de transferir los contenidos a la virtualidad está orientado a lo que pueda seguir haciendo énfasis y esa es la posibilidad de tener materiales o contenidos que permitan potenciar los diferentes estilos de aprendizaje y sobre todo ese aprendizaje autónomo, ¿cierto? Yo creo que al estudiante hay que cambiarle un poco el chip y decirle que es que el profesor no es el que lo sabe todo, sino que el profesor orienta un proceso de formación, ¿cierto? Y participa de ese proceso de formación y a la vez aprende ese proceso de formación. Entonces, entendiendo eso, uno encuentra en la virtualidad más un potencial, ¿cierto? El implementar las tecnologías permite potenciar ese aprendizaje autónomo por parte del estudiante. A veces los profesores en la presencialidad simplemente nos dedicamos como a entregar la información, el conocimiento y limitamos los estudiantes a eso, y como que no se pueden salir de ahí. Lo que permite la integración de las tecnologías a la labor docente es como abrirle el mundo al estudiante, es decir, vea, ahí está el contenido que usted puede revisar, pero podemos seguir mirando qué más hay, qué otro tipo de contenido podemos generar, cómo interactuamos y cómo construimos entre los dos. Entonces, yo creo que la virtualidad nos da esa posibilidad y sobre todo insistir en el tema de las barreras, es decir, el poder romper con esas barreras ya no solamente me permite conocer a alguien que está en un contexto como el mío, sino conocer otros contextos que han sido completamente diferentes, como el de las regiones. Entonces ahí se marca pues algo que es muy importante y que puede ser determinante a la hora de implementar herramientas en la virtualidad. Inclusive yo creo que lo que nos damos es a la posibilidad de encontrar en esas diferencias en torno a los contextos en los que vivimos, en este caso de la virtualidad, a cómo conectamos eso estudiante-profesor para generar nuevos contenidos que realmente puedan aportar no solamente el proceso de esos que están formándose, sino, por ejemplo, a futuras generaciones. Entonces, eso es bastante interesante. Entonces, yo creo que lo que nos permite esto es abrirnos, pues básicamente es abrir el canal para poder potenciar los procesos de formación, ¿cierto? Y sobre todo,
algo que también nos han permitido las tecnologías es entender que el aprendizaje no solamente está, o digamos que el conocimiento no solo está registrado en unos materiales tradicionales en los que hemos utilizado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que se nos abre todas las ventanas para conocer otro tipo de materiales, ¿cierto? El poder utilizar otro tipo de herramientas web, ¿cierto? Y recursos web para el proceso, eso es pues fundamental a la hora de implementar pues como tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Normalmente en la virtual, pues bueno, yo creo que pasa en la presencialidad, en la virtualidad, es como que este es el contenido, este es el curso, haga cualquier tipo de trabajo y entregue el resultado. Un plus que yo creo que es lo que ha tenido, lo que hemos venido construyendo y, y lo que ha sido pues como el proceso en torno al programa nuestro es el entender que hay condiciones diferentes entre los estudiantes que hacen parte de nuestros cursos y que en la medida en que hay unas condiciones diferentes y unos procesos diferentes, deben haber formas de trabajo y de aprendizaje que potencien esas posibilidades diferentes. Entonces, en nuestro caso, mm, ha sido pues un reto el proponer, por ejemplo, un trabajo transversal al curso que, que rompa como con esa lógica tradicional de la virtualidad, porque lo otro es que la virtualidad normalmente uno lo asocia que es muy fácil, ¿cierto? Como debe ser por ese proceso pues autónomo. Entonces uno dice, no, participa del foro, termina, hace tal cuestionario, termina. En este caso, nosotros pensamos que el poderlo conectar con el contexto es a través, por ejemplo, de un proyecto. Y en este caso, un proyecto de intervención. Entonces, les proponemos a ellos una dinámica de trabajo colaborativo que rompe también con esos, pues, esos supuestos del trabajo individual que potencia la virtualidad, pues, de trabajo colaborativo y orientado a la práctica en sus contextos, que utilicen las herramientas tecnológicas como un medio de contacto, de comunicación y de generación del contenido respecto a la investigación que ellos hagan. Entonces, ahí es clave tener ese tipo de propuestas donde los estudiantes no sientan simplemente que están revisando un contenido y ya, sino cómo ese contenido que están revisando lo pueden conectar con su contexto y generar propuestas que realmente aporten al desarrollo de su campo de conocimiento y de su región, ¿cierto? Entonces ahí, por ejemplo, en nuestro caso, el tener estrategias, por ejemplo, de proyectos de intervención transversales a la formación es fundamental y sentimos que ha funcionado de buena manera, ¿cierto? Hay dificultades pues como en el trabajo en el despegue en torno a eso, pero sentimos que es un potencial para eso. Entonces yo creo que tener ese tipo de iniciativas rompe con esos prejuicios que hemos tenido sobre la virtualidad, pues, y sobre la utilización de tecnologías en la educación. Entonces, eso nos ha dado la posibilidad. Y sobre todo, yo creo que el utilizar las tecnologías para este tipo de cosas también ha generado un nivel de creatividad mayor respecto a cómo desarrollan esos trabajos y cómo presentan los resultados de esos trabajos. Hemos visto hasta canales de YouTube presentando cosas muy bacanas. Entonces, yo creo que nos ha permitido potenciar lo que hemos visto en torno a los esfuerzos y a el resultado de las apuestas que hemos hecho respecto a eso, ¿cierto? No solamente que el estudiante se limite a presentarnos eh, a presentarnos simplemente un documento y ahí están los resultados, y no, sino que busquen la manera creativa también de presentar ese tipo de resultados. Entonces, yo creo que eso es importante y, y es una forma de generar aprendizajes que le sirvan, en este caso, al estudiante en la vida cotidiana. Siempre debe haber una conexión con el contexto y con lo que es su disciplina, ¿cierto? Sin esa conexión, básicamente, por lo menos para mí, el proceso no es significativo. Sí, completamente. Lo que te decía ahorita y es que la condición de ser gomoso debería ser una condición del profesor, es decir, de ser curioso, de explorar, de estar probando, de estar aprendiendo. Debe ser algo natural para el profesor, pero lamentablemente no es tan natural para muchos.
yo creo que sí debería de haber un proceso y ahí, por ejemplo, con TIC Enseño se agradece el esfuerzo, pero hay que mirar qué otras acciones se pueden adelantar para que los profesores realmente se apropien de las herramientas tecnológicas. Sí, porque mira que pues, uno no puede hablar de nombres, pero uno sí ve profesores que hacen el curso de con TIC Enseño, hacen las actividades, pero no necesariamente generan un aprendizaje o una apropiación frente al uso de las tecnologías. Y lo veíamos, por ejemplo, en el curso que era muy charro, nos reíamos mucho, y era el día que había que hacer la clase, la sesión virtual, pues en sincrónica, profesores perdidos, pues profesores que les decían, pues la instrucción era clara, entre a tal aula, y el profesor resultaba por allá entrando a otra y tumbándole la conexión al otro profesor. Entonces eso era muy charro, pues, pero realmente es un problema. Es decir, hasta qué punto realmente hay niveles de apropiación en el uso de TIC por parte de los profesores. Para mí realmente diría yo, pues si hay más bien especulando sin conocer, o sea, sin hacer investigación al respecto, que hay iniciativa, pero no hay disciplina frente al manejo de herramientas y no hay niveles de apropiación. Entonces, ahí es clave seguir fortaleciendo el tema de Contic, por ejemplo, un curso como Contic Enseño, pero mirar qué otro tipo de estrategias acompañan la apropiación de las tecnologías por parte de los profesores. Porque conocemos como dos niveles, unos que son los gomosos y los que se las saben todas y que utilizan todo tipo de herramientas de una forma creativa de hacerlo, o otros que les da muy duro y definitivamente terminan renunciando ellos, más ellos que los estudiantes, ¿cierto? Entonces hay una desconexión ahí completa entre esos dos grupos. Entonces, ¿cómo generamos unos equilibrios para que realmente tengamos la posibilidad de tener mayores capacidades frente al uso de las TIC en la docencia? Yo creo que el profesor hoy en día que no considera las TIC en la docencia, de alguna manera está mandado a recoger. Es decir, ya comprobamos que hay muchas potencialidades del uso de las TIC en la docencia. Entonces, hay que buscar la manera de que, si ya lo comprobamos, como todos nos damos cuenta. Entonces, hay que mirar todo ese tipo de estrategias para poder potenciar eso. ¿Cómo deberían formarse los nuevos docentes en relación a las TIC? Yo creo que ahí lo principal, es decir, a uno le pueden dar muchos contenidos, no, el uso y el éxito de las TIC en la docencia, muy bacano, pero yo creo que el profesor tiene que vivirlo. Si no lo vive, es muy difícil. Entonces, ahí sigo haciendo hincapié en cómo, por ejemplo, desde la misma formación del docente, tenemos iniciativas como con TIC Enseño, ¿cierto? Porque no se ven muchas ocasiones, ¿cierto? Entonces, yo creo que, por ejemplo, ahí debe ser una política clara de la universidad y obligatoria de que todos los docentes, por lo menos nuevos, deban formarse en el tema, ¿cierto? Pero no solamente que vean un curso como con TIC Enseño, sino que se creen otras estrategias que acompañen ese proceso de aprendizaje en torno al uso de las TIC en la docencia. Entonces, ahí, por ejemplo, faltaría un asunto que tiene que ver con una política o una estrategia eh, de formación docente en el uso de tecnologías. Que digámoslo así, yo creo que hay algo implícito, ¿cierto? Pero hay que hacerlo más explícito y hay que generar diferentes estrategias que puedan empoderar a los docentes en torno a eso. Entonces, eso me parece muy clave y hay que ponerlos a experimentar. Es decir, no solamente es, ve, estas son las herramientas, mire cuál utilizo, sino pruebe las herramientas. O sea, ¿cómo hacemos para que ellos trabajen, por ejemplo, con una dinámica donde les toque utilizar las herramientas y se den cuenta que realmente es un asunto pues de mucha utilidad respecto a la formación docente? En torno a eso, yo creo que hay algo muy clave y es que también hay un prejuicio respecto a que el profesor de mayor edad le da más duro las TIC. Sin embargo, yo creo que, bueno, en algunos se cumple la regla, pero en muchos otros no. Es decir, yo conozco profesores de ya mayores que son unos, pues hacen magia con las tecnologías y para utilizarlas en clase es una cosa pues que uno dice, ve, tan bacano, ¿cierto? Entonces,
En, en eso, yo creo que el asunto de la edad no puede ser pues concebido como una dificultad en torno al aprendizaje. Está más en la capacidad de explorar y, y de aprender del profesor. Entonces, si eso se potencia, yo creo que es lo clave para poder superar serie de dificultades, porque por ejemplo en torno al curso lo que te decía es eso, es decir, los contenidos eran completamente claros, pero cuando llegaban por ejemplo a la clase sincrónica, uno decía, pero ¿cómo se pierden? Si ahí estaban las instrucciones claras. Entonces hay otro asunto ahí que no es propiamente el uso de las TIC, sino que es también del proceso, también de aprendizaje del profesor, y es que yo no sé si es que a veces simplemente pasamos la vista por los contenidos sin ningún tipo de interés, ¿cierto? O sea, lo que tanto le cuestionamos a los estudiantes nos pasa a nosotros. Entonces pasa que revisamos los contenidos, no tan, hacemos las actividades, pero como si eso no fuera significativo para nosotros, ni fuera importante. Entonces termina siendo como lo que nos pasa muchas veces con los estudiantes. Hace la actividad y ya hasta ahí le llegó, se le olvida después. En este caso pareciera muchas veces en eso, porque por ejemplo con el curso era muy particular porque yo encontraba los contenidos muy claros, pero no veía que habían profesores como que leían, pero a la vez como que no. Es decir, entonces hacían las actividades, pero como de la manera que pensaban que, pues o de cualquier manera. Entonces resultaban por allá haciendo cosas que no eran, ¿cierto? Perdidos que para cuándo era la actividad. Entonces, es un asunto que ya no solamente es, pues o no es propiamente del curso, sino que es del proceso de aprendizaje del profesor. Entonces, pero que yo creo que también es una condición que pues en el que hemos estado desmarcados en la sociedad. Digamos que ahí no hay aprendizajes para la vida, hay aprendizajes para el corto plazo, o para la necesidad, o para cumplir con la actividad. En los profesores también pasa. Y en Contic Enseño uno ve eso, pues o uno, en mi caso, vi eso. Profesores que simplemente hicieron la actividad porque tenían que cumplir con el requisito para poder dar clase en este semestre. Entonces ahí es donde tenemos una serie de dificultades. Entonces, por ejemplo, respecto a eso y, y volviendo pues a cómo enfrentar, por ejemplo, ese tipo de dificultades, yo creo que ahí es necesario acompañar estrategias también de sensibilización que permiten superar ese tipo de dificultades, porque los profesores deben ser los primeros empoderados en creer que las herramientas tecnológicas son vitales para los procesos de formación. Si los profesores no se empoderan, básicamente el proceso no va a salir de la mejor manera. Entonces, ahí deben de haber niveles de apropiación respecto al uso de las tecnologías en torno a eso. Mientras no estén esos niveles, van a aparecer todas las dificultades del mundo, técnicas, metodológicas frente al uso de las TIC, ¿cierto? Entonces, eso. Porque, por ejemplo, yo rescato mucho del curso con TIC Enseño el hecho de que no era decirnos, vea, esto es una rúbrica, debe tener en cuenta esto, sino venga, hagamos una rúbrica, ¿cierto? Pongamos eso a prueba. Entonces el poder, por ejemplo, contar con ese espacio de práctica, de evaluar un trabajo y aplicar una rúbrica y que tener en cuenta en esto y que te hagan una realimentación en eso, es muy importante. Pues, por ejemplo, para mí eso fue algo muy bacano porque yo dije, incluso cuando yo hice ese tipo de ejercicios, yo dije, ojalá yo hubiera visto el curso de Contic Enseño antes de diseñar el curso que diseñé, el primero que fue Estudio CTS. Si yo hubiera visto eso, yo creo que el tema de la evaluación o el diseño de la evaluación podría haber sido mucho mejor. Entonces creo que eso es vital y ahí se rescata mucho ese asunto con respecto a un curso como Contic Enseño y cómo está diseñado, ¿cierto? Entonces eso es clave. Obviamente por las premuras del curso pues, y de lo que había, pues sí quedaron faltando cosas, como por ejemplo pues un uso mucho más dedicado al tema de la plataforma para los profesores, porque yo sí lo he visto y es que muchos profesores después de eso viven, bueno, yo creo que todavía muchos vivían enredados con Moodle, ¿cierto? Entonces ahí hay que hacer pues un mayor énfasis en el uso de la plataforma, pero es que ahí sí hay que decirlo, es que eso no se aprende leyendo qué es Moodle y qué tiene, sino que hay que usarlo, ¿cierto? Entonces, el potenciar un poco más esos cursos y tener como diferentes ofertas
frente al tipo de actividades, a cómo se hace en Moodle, a cómo lo pueden hacer, qué recomendaciones hay, es clave para superar también como todas esas dificultades que se presentan. Pero yo creo que lo principal es eso, es uno, el tema de las habilidades en torno al uso de las tecnologías. Entonces, el tema de no tener tantas habilidades genera una limitación frente al desarrollo pues, del aprendizaje frente a Contic Enseño. Y dos, yo creo que el tema de la apropiación, de la sensibilización, de reconocer la importancia del uso de las TIC, debe ser un esfuerzo permanente. Si en ese esfuerzo pasa lo que hemos visto, ¿cierto? Profesores que revisan el contenido, superan el curso, pero que nunca entienden por qué es importante ni cómo hacerlo de la mejor manera. Entonces, eso son dificultades que uno ve. Hay que buscar las maneras de potenciar diferentes estrategias, diferentes formas de que los docentes se empoderen del uso de las TIC en la docencia. Es que si el docente no está empoderado, ¿cómo va a empoderar a los estudiantes? Pues yo creo que es difícil, ¿cierto? A veces, pues se pega uno unos estrellones porque hay estudiantes muy voladores. Entonces, imagínese un docente sin empoderarse, sin apropiarse de eso, pues básicamente se lo llevó el que lo trajo, se lo come vivo el estudiante. Y sobre todo porque sí debe haber un empoderamiento, porque yo creo que hay algo muy cierto en la virtualidad y es que necesita mayor inversión de tiempo. O sea, uno en la presencialidad dice, no, uno las clases, la preparación de las clases, sí, es cierto, pero la virtualidad tiene una dinámica y es que como hay una conexión permanente con el estudiante, necesita una mayor disposición del tiempo para acompañar el proceso del estudiante. Yo creo que esas plataformas que simplemente, cursos virtuales que yo he hecho, que simplemente te liberan el texto pues y te dicen hágalo, y el profesor por allá aparece simplemente en una realimentación a lo último, eso no, pues eso son experiencias más negativas, pues me parece que se facilitan más hacia un fracaso. El poder acompañar los procesos de los estudiantes, el sentir que el profesor está ahí acompañando el proceso, es vital y eso implica tiempo, ¿cierto? Y si el profesor no está empoderado, básicamente no le va a sacar el tiempo. Entonces ahí es vital el pensar en estrategias que acompañen ese proceso de apropiación por parte de los docentes. Hay que mirar qué forma, ¿cierto? La articulación con las mismas unidades académicas, pues lo que hemos venido haciendo aquí con la Escuela de Arroba, pues el mirar cómo, por ejemplo, una biblioteca también, cómo se integra el uso de herramientas para el uso de la información que la biblioteca conoce, pues muchas estrategias y cómo uno vincula a diferentes actores para potenciar la formación docente en temas y en el uso de TIC, ¿cierto? Entonces ahí me parece pues como clave ese tipo de cosas. Y yo creo que también es clave destacar por lo menos la existencia ya hay una apuesta institucional frente al tema. Si no existiera esa apuesta institucional, yo creo que lo que pasó con Aprende en Línea, ¿cierto? O sea, era muy bacano, muy chévere, pero al no ser tan clara una apuesta institucional, pues básicamente se convirtió más en una opción y no en una necesidad para las unidades académicas. Entonces, realmente los cursos producidos yo creo que eran relativamente bajos, pues un porcentaje muy bajo respecto a lo que es la potencialidad pues, de la presencialidad y el diseño de los cursos en presencialidad. Entonces, el que la universidad ya haya dicho hay una apuesta institucional, hay pues una inversión de recursos, hay un tema de política frente al tema, yo creo que es clave. Y sin eso, sin esos esfuerzos, sin ese convencimiento institucional, no podría uno determinar que es posible eso, pues que se pueda potenciar ese uso de las TIC en la docencia. Entonces, yo creo que eso es lo clave.